Buenos días, niños y niñas de grado tercero. El día de hoy desarrollaremos nuestra sesión número 3 de la clase de sociales. El tema que nos compete hoy es el clima y el estado del tiempo. Para iniciar, debemos diferenciar qué es clima y qué es estado del tiempo o tiempo atmosférico. Vamos a escribir esta definición en el cuaderno. Nos dice que el tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento y en un lugar determinados. Entonces, ¿qué es lo que nos informan los noticieros? Cuando nosotros vemos la sección de meteorología y nos dice que para hoy hará un clima lluvioso o un clima caluroso, está mal definido. Lo que nos están dando es el tiempo atmosférico o el estado del tiempo, ya que es en un lugar determinado y en un periodo muy corto. Vamos a ver la definición de clima. Nos dice que el clima es el conjunto de situaciones que determinan el estado del medio atmosférico en una determinada zona y durante un periodo de tiempo preestablecido. El clima es el conjunto de características meteorológicas, temperaturas y precipitaciones que se dan en la superficie muy extensa durante un tiempo muy largo. Entonces, al escribir nuestra definición de tiempo atmosférico y de clima, notamos que hay una gran diferencia. El clima es las características climáticas de un lugar determinado, pero en un periodo muy largo. Esos periodos que determinan el clima de una zona son periodos de 30 años, mientras que el estado del tiempo son periodos muy cortos. No porque mañana llueva en Bogotá o porque mañana haga sol, podemos determinar el clima de Bogotá, ya que el clima lo determinan periodos muy largos. Lo que podemos ver en el noticiero es el tiempo atmosférico, que es muy corto. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos del clima. Dice que hay elementos y factores. Los elementos son la temperatura, la precipitación, la humedad, la presión y los vientos. Y los factores son aquellos que influyen dentro del clima, como la latitud y la altitud, que quiere decir la posición que tiene determinado lugar en el mundo. El relieve, por ejemplo, en el caso de Colombia, el relieve es muy variado, ¿cierto? Y tenemos una cercanía al mar y corrientes marinas que vienen en los océanos. Entonces, vamos a escribir definición de tiempo atmosférico y de clima en el cuaderno. Y los elementos y los factores que influyen en el clima. Para definir un poco mejor esos factores y esa diferencia, vamos a ver el siguiente video. Bien. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el clima? Que si en el noticiero matutino te dicen que el clima para hoy es nublado y que para mañana es soleado y muestran un mapa como este. Pero, en realidad, ¿sabes qué es el clima? Lo que en realidad te están mostrando no es el clima, es el estado del tiempo. Y dirás, ¿entonces he vivido engañado toda mi vida? Pues sí y no. Lo que sucede es que los medios comúnmente usan la palabra clima para referirse al estado del tiempo, esto para evitar confusiones en la población. Sin embargo, lo único que ha hecho es que cuando la población de verdad se pone a analizar la diferencia entre clima y estado del tiempo, la gente se confunde aún más. Pero déjame que te explique. La diferencia radica en que el estado del tiempo, es el conjunto de variaciones climatológicas como la humedad, presión y radiación solar en un momento determinado, mientras que el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas predominantes en una región y comúnmente se obtiene analizando los últimos 30 años de la misma. El clima cuenta con factores y elementos. Sus factores son cósmicos y geográficos. ¿A qué mola? Pues en los factores cósmicos solo tenemos la insolación, pero en geográficos contamos con un montón de cosas, como el relieve, la altitud, latitud, corrientes marinas y vegetación. Mientras tanto, los elementos del clima se dividen en dos, termodinámicos y acuosos.
Y no es que el clima cree entropía, spoiler, sí, pero no estamos en física. En los elementos termodinámicos tenemos a la temperatura, presión y viento, mientras que en los acuosos, como podrás intuir por el nombre, se encuentran la humedad, nubosidad y lluvia. Así que eso, cuando vuelvas a escuchar en el noticiero que el clima de mañana será lluvioso, en realidad te está diciendo que el estado del tiempo de mañana será lluvioso. Y claro, no olvides llevar paraguas. No olvides suscribirte y dejar un like. Y como siempre, gracias por verme. Muy bien. Entonces, como lo vimos en el video, existe una diferencia entre el tiempo atmosférico y el clima. De ahora en adelante, cuando veamos el noticiero, sabremos a qué se están refiriendo. Como vimos, el clima, que es un conjunto de factores, ¿cierto? Y de elementos que se dan en un lugar, ¿verdad? Vamos a ver las características específicas de los climas con los que cuenta Colombia. Ustedes saben que Colombia no posee estaciones, ¿verdad? Como países como Estados Unidos o como lo son países como Chile, que tienen las 4 estaciones. Nosotros, por ser un país cercano a la línea del Ecuador, contamos con 2 estados de tiempo. Un periodo de tiempo seco y un periodo de tiempo lluvioso. Pero Colombia tiene una ventaja a diferencia de otros países y ustedes ya lo vieron cuando observamos las formas del relieve y específicamente las formas del relieve de Colombia. Si observamos la imagen, Colombia define sus climas gracias a una pirámide, la cual nos muestra los pisos bioclimáticos o como comúnmente los conocemos, pisos térmicos. Entonces, decimos que a mayor altitud, mayor es el frío, ¿cierto? Entonces, de los 0 metros a los 1000 metros encontramos el clima cálido, ¿verdad? Cuando vamos, por ejemplo, a Santa Marta, a Cartagena, a San Andrés, que son lugares de Colombia que tienen un clima cálido, ¿verdad? Luego encontramos el clima templado que está entre los 1000 y 2000 metros, ¿cierto? Ya es un clima caliente, pero con una temperatura un poquito más baja, como climas como Villavicencio. Frío entre los 2000 y 3000, como Bogotá, ¿verdad? El páramo entre los 3000 y los 4700 metros. Colombia cuenta con páramos como el páramo del Chingaza, ¿verdad? O el páramo de Sumapaz, que son nuestras reservas de agua. Y la zona glacial, que es de los 4700 metros hacia arriba. Por ejemplo, tenemos nuestros nevados, ¿verdad? Todas estas formas del relieve con las que cuenta Colombia nos permite tener unos climas variados, ¿verdad? En cada clima encontramos que las características de vida son diferentes. Si tú vives en Bogotá, te pones chaqueta, te pones gorrito, te pones guantes. Mientras que si vamos, por ejemplo, a Santa Marta, las personas andan con pantaloneta, con chancla, con esqueleto, porque las condiciones del clima afectan también la vida cotidiana de las personas. Lo mismo en la alimentación, ¿verdad? Si vamos, por ejemplo, a la costa, a ese clima cálido, encontramos productos como el pescado, el plátano, la yuca, ¿verdad? Aquí tenemos alimentos más de tierra fría, la papa, la yuca, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes ya definieron en su cuaderno qué es el clima y qué es el tiempo atmosférico, ¿verdad? Vamos a copiar esos elementos y factores y aparte de ello, vamos a hacer nuestra pirámide de pisos térmicos. Y por cada piso térmico vamos a dibujar 2 productos que se den en él. Espero que haya quedado claro el tema del clima y el tiempo atmosférico, ¿verdad? Igual en su portafolio van a encontrar más clara la actividad que deben hacer. Estén muy juiciosos en la casa.